Bueno, para comenzar, quiero leer esta escritura en Mateo 21, versículos 18 al 22, donde nos dice sobre Jesús, ¿verdad? Dice, por la mañana, dice, volviendo a la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, de tantos milagros que Jesús mostró durante su ministerio en la tierra, vemos realmente grandes portentos. Y tal vez este de la higuera no sea tan impresionante. Pero en estos versículos leemos que Jesús nos está diciendo que si tenemos fe y no dudamos, nosotros podemos proponer milagros como este y aún mayores, como lanzar un monte al mar. Pero hay algo que nos explica en estos versículos, pero que podemos ver si leemos entre líneas. La higuera es un árbol pequeño, poco mayor que un arbusto, que dependiendo de la humedad del suelo puede dar frutos durante todo el año. En otras palabras, la higuera fue criada para dar frutos continuamente. En nuestra casa, aquí en Escazú, en Costa Rica, tenemos una higuera que fue sembrada al final de la construcción y muy rápidamente empezamos a cosechar higos. Cuando menos lo pensamos, está llena de higos. Retiramos así la cosecha y muy poco tiempo después produce otra cantidad de higos. Cuando Jesús llega a la higuera y la encuentra sin frutos, al no haber producido nada, la maldice y la higuera se seca, muriendo este arbusto para siempre. Si acudimos a ese, de aquí sacamos otra importante lección, que Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, para que así mismo, como la higuera, demos frutos constantemente. Si acudimos a ese llamado, nos arrepentimos y nos bautizamos, Dios nos concede el don del Espíritu Santo. Ahora somos hijos engendrados de Dios y entramos en un proceso de crecimiento espiritual. Pero vemos que desde antes de nuestro bautismo, habiendo sido llamados por Dios mediante el proceso de abrirnos el entendimiento, ya el Espíritu Santo ha estado actuando en nosotros durante ese llamado, aunque no dentro de nosotros, pero cerca de nosotros. Y entonces está actuando a quienes a quienes estamos siendo parte de ese llamado. Y como preparación para el bautismo, empezamos a entender la ley de Dios expresada en sus mandamientos. Por eso nos dice en Mateo capítulo 3, leemos en Mateo capítulo 3 y versículo 8, aquí está hablando Juan el Bautista, y nos dice, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Se está refiriendo a personas que están preparándose para el bautismo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí realmente se está dirigiendo a algunos saduceos y fariseos. Pero además, versículo 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una advertencia muy seria. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vemos que Juan el Bautista, quien dijo que él bautizaba para arrepentimiento, lo primero que pide es que demos frutos de arrepentimiento. En otras palabras,
debemos mostrar que ya se ha iniciado un cambio en nuestra vida. Y uno de los principales frutos, tal vez con el que nos iniciamos, entre otros, es empezar a guardar los días de reposo, tanto el sábado semanal como los sábados anuales. Y poco a poco vamos avanzando más en el cumplimiento de la ley de Dios. Y así hemos dado suficientes frutos y podemos entonces llegar a ser bautizados. Pero pasemos ahora a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y en el versículo 15 en adelante leemos, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El hacha ya está puesta. Allí leímos antes. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, una enseñanza muy clara por medio de la cual entendemos que los frutos que damos son el reflejo de lo que realmente somos internamente. Es decir, por eso nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es un reflejo de lo que tenemos en la mente y en el corazón. El fruto es lo que se ve, pero toda buena persona solamente puede dar buenos frutos. De lo que tenemos internamente es de lo que damos de sus frutos. Y somos buenas personas, obedientes a Dios, debemos y tenemos que dar buenos frutos. Cuando ya hemos recibido el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos, luego del bautismo, entonces nuestros frutos son los frutos del Espíritu Santo, que reflejan lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a Jeremías, capítulo 31, y en el versículo 33 leemos, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Esto se repite luego en Hebreos, en el capítulo 8 del libro de la epístola a los Hebreos, en el versículo 10, Hebreos capítulo 8 y versículo 10, leemos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la ley de Dios. Como inicialmente estaba grabada en piedra, ahora está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero está ahí escrita, intacta, estática, pero solo puede reflejarse mediante nuestra obediencia, mediante nuestros actos, nuestra conducta. Es decir, se refleja que tenemos esta ley en la mente y el corazón por nuestros frutos. Es claro entonces que los frutos del Espíritu Santo reflejan lo que somos, lo que obedecemos, lo que cumplimos. Son 9 frutos, según Gálatas 5:22, y los repaso, aunque estoy seguro que todos lo sabemos de memoria. Gálatas capítulo 5 y versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia. Empezamos con amor. Y en cada uno de estos frutos podemos ver reflejados varios puntos de la ley o mandamientos de Dios. En Romanos, capítulo 13, pasemos un momento, y versículo 8, donde leemos,
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es un fruto, el amor, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos entonces cómo el fruto del amor está reflejando el cumplimiento de la ley en nosotros, y vemos todos estos aspectos que se deben cumplir hacia el prójimo. Podemos entonces ver claramente este concepto de que los frutos del Espíritu reflejan el cumplimiento de la ley, y en este caso el amor como fruto lo demuestra clarísimamente. Lo repito, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero como tema de hoy, solamente vamos a ver algunos aspectos sobre el amor. Por eso lo he titulado este sermón, Primer fruto del Espíritu. Vemos entonces algunos aspectos sobre el amor, o primero, entonces, de los frutos del Espíritu. Entre las muchas acepciones académicas sobre el amor, tal vez la más adecuada suele ser la tercera acepción, que dice, literalmente dice, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Pero obviamente, en la palabra de Dios tiene tanto significado que muchísimos versículos se encargan de darnos mucho más contenido, y especialmente espiritual, sobre el concepto del amor. Entonces, si el amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega entre los seres humanos y espirituales, por definición es un poderoso vínculo de unidad. Unidad que existe fuertemente, indestructible, entre Dios el Padre y Jesucristo. Leamos en Juan capítulo 10 y versículo 30. Leemos: el Padre y yo uno somos. Fíjense qué expresión corta en este versículo tan corto, pero nos está diciendo que el Padre y yo uno somos. Esto es absolutamente el significado de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y el mismo apóstol Juan nos define que amor es la misma naturaleza de Dios. Vamos a la epístola primera de Juan, primera epístola de Juan, el capítulo 4 y versículo 8, leemos, y también el 16, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y pasamos al versículo 16 y leemos, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lindísima expresión. El que permanece en Dios, él permanece en amor. Por esta misma razón, Jesucristo, en su oración al Padre por los discípulos, incluyendo a toda la iglesia, le ruega en Juan capítulo 17, famosa oración de Jesús antes de regresar, ora por sus discípulos al Padre, y aquí está la oración muy linda en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y leemos a partir del versículo 17, bueno, dice, refiriéndose a los apóstoles, dice en el versículo 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. Ahora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora fíjense lo que dice el versículo 20, dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos nos está incluyendo a todos nosotros, dice, para que sean uno
le dice Jesús al Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Está repitiendo lo que leímos en Juan 10:30. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice, versículo 22. Bueno, el amor de Dios es el que nos une. Luego del bautismo, el Padre se refiere a Jesús como mi Hijo amado. Me refiero al bautismo de Jesús. Y veámoslo en Mateo capítulo 3, lo que hemos estado por ahí. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense que el Padre se refiere a Jesús como mi Hijo amado. Y también durante la transfiguración, vamos a Mateo 17 y versículo 5, durante la transfiguración también se refiere de la misma manera. Dice, mientras Pedro estaba hablando, dice, mientras él aún hablaba, refiriéndose a Pedro, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. Además, Jesús, en la oración por los discípulos que estuvimos leyendo, pide que esa unidad tenga como vínculo el amor del Padre con Jesucristo y sus discípulos. Volviendo a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos ahora al versículo 24 y leemos donde dice, Padre, siguiendo la oración, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Volvemos entonces, ¿verdad? A referirse al gran amor que tenemos que tener entre nosotros para mantener esa unidad absoluta entre nosotros con el Padre y con Jesucristo. Veamos el versículo 23 donde leemos, dice, yo en ellos y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí confirma Jesús tanto la unidad dentro de la iglesia como la unidad con el Padre y el Hijo, reconociendo el amor del Padre hacia Jesucristo y a su iglesia. Leamos también Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Dice, viene en tiempo en el futuro, donde dice, en aquel día, versículo 26, capítulo 16, versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Bueno, del versículo hasta el 27, pero volvamos a donde encontramos una poderosa exhortación para su pueblo escogido. Volvamos a la primera carta del apóstol Juan, donde habíamos leído los versículos 8 y 16, pero ahora vamos a leer desde el versículo 4, perdón, del versículo 7, primera de Juan 4, versículo 7, leemos hasta el versículo 21, dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es engendrado, donde dice Genao, porque todo aquel que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
versículo que habíamos leído. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, para que nos tengamos vida eterna por Él, por su sacrificio, por derramar su preciosa sangre por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerden esta palabra propiciación, que está íntimamente relacionada con el propiciatorio, que sobre el arca del pacto está esa parte que es como su tapa, cubierta de oro, donde se derrama la sangre de sacrificio, pero donde se hace la propiciación por los pecados del pueblo, con la sangre derramada por el Cordero. Entonces, este mismo significado del propiciatorio, que es donde se derrama la sangre, aquí se le aplica a Jesús y dice, y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en pago, derramando su sangre por nuestros pecados. En versículo 11 dice, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Esta es una maravillosa exhortación que debemos siempre tener en nuestra mente. Debemos realmente amar profundamente a todos nuestros hermanos que han sido llamados como nosotros a ser parte del pueblo de Dios. Versículo 6. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Volvemos a leer el versículo 16. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Aquí se está refiriendo a miedo, no a temor reverente. Sino que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y me refiero aquí al temor, que no se refiere al temor reverente a Dios, que es otra cosa, sino que aquí está con el significado de miedo. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. A ver, estábamos en... Pero además, leímos un poquito atrás en 1 Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18, donde leemos más bien, este es el mensaje, capítulo 3 de 1 Juan, versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de la muerte espiritual a la vida, a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, permanece en su pasado, en su viejo hombre. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, así como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y termino este párrafo con el versículo 23, que dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es precisamente lo que distingue a la iglesia verdadera. En la iglesia de Dios, los hermanos y hermanas aman profundamente al Padre y Jesucristo, pero ese mismo amor es el que nos une a su pueblo auténtico, que nos amemos unos a otros, como se confirma también en Juan capítulo 13, 34 en el Evangelio. De Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. En otras palabras, si no nos amamos entre los hermanos, entre nosotros todos, no somos discípulos de Jesucristo. Y una buena advertencia la encontramos en Gálatas capítulo 5 y versículo 13 y hasta el versículo 15. Dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Bueno, aquí nos está hablando también de que debemos también amar al prójimo, no solo entre nosotros. Por supuesto, entonces, que aquí se nos ordena tener un trato amoroso, primero, amoroso entre el pueblo de Dios. Pero también se nos ordena cómo también debemos amar a nuestro prójimo, así como Jesucristo y el Padre aman a todo ser humano. Vamos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y versículo 43, un poquito más. Oísteis, versículo 43 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, tenemos como verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestro prójimo y debemos amar a nuestros enemigos. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios ama a toda la humanidad y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero qué difícil, realmente, podemos decir, es seguir esta instrucción de amar a nuestros enemigos. No es fácil, pero Dios los ama. Y el párrafo concluye recordándonos que el Padre es perfecto. Entonces parece que para alcanzar nosotros también la perfección debemos vencer lo difícil como Dios vence las cosas difíciles. Vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 20, donde dice, así que
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Bueno, es dura realmente la expresión de que le arda la cara de vergüenza, entiendo. Pero esto puede tener su significado. Puede ser, tal vez, que le arda la cara de vergüenza como un principio de arrepentimiento en nuestro enemigo. Y puede tal vez que con nuestra actitud le ayudemos a cambiar y a mejorar. Es decir, al pagar bien por mal, puede que este dolor o esta cara de vergüenza, como dice la expresión, le pueda servir para cambiar, mejorar como una forma de arrepentimiento a nuestro enemigo. Pero veamos que este amor debe ser sincero, sin fingimiento. Aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pasemos más, aquí un poquito más adelante, continuemos, donde dice, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso sí, dice que podemos tener preferencia por nuestros hermanos en la fe, por nuestros hermanos espirituales. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis activos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En la Biblia, entonces, se refiere a este párrafo como deberes de la vida cristiana. Pero veamos también Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y versículo primero, donde leemos, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Bueno, esta frase siempre me ha encantado, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una forma, creo, de aprender humildad, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y la Escritura nos recomienda que cuando hablamos con un hermano, para señalarle algún error o defecto, siempre debemos usar el método de la exhortación. Pasemos y veamos esto en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 24. Muchas veces leemos esta escritura, pero vemos este detalle. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. Le dice la Escritura, porque dije antes que cuando hablamos con hermano, queremos señalarle algún error o defecto, debemos usar el método de la exhortación. Y aquí nos dice, cuando nos congregamos, es el tiempo de exhortarnos. Ahora, exhortación se define, de acuerdo a la academia, se define como advertencia o aviso con que se intenta persuadir. También dice que es plática o sermón familiar y breve. Podríamos decir que un sermoncillo puede tratarse como una exhortación también la reunión. Yo creo que ya en otras ocasiones he explicado el significado de exhortación por medio del uso en los estados judiciales, y me refiero más bien a los estados judiciales en Costa Rica, porque en otros países se ha averiguado y no se usa en este aspecto, pero aquí se dice
que cuando un despacho judicial, ¿verdad?, necesita la ayuda o participación de otro despacho fuera de su jurisdicción, entonces la solicitud que hace un superior a un inferior para que le haga una gestión en otro lugar, cuando es de un superior a un inferior, se le llama mandamiento. Si es de igual a igual, o sea, de dos despachos judiciales del mismo nivel, entonces se le llama una comisión. Pero si es de un inferior a un superior, se le llama exhorto. Fíjense el significado que tiene entonces, considerándose como inferiores a los demás cuando exhortamos. Esta es la forma que digamos, por eso se nos dice que nosotros debemos amar o ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Es muy importante entonces tener en cuenta esta forma de trato con los demás, porque nunca damos órdenes groseras, ni imposiciones, mucho menos humillaciones. El trato debe mostrar el verdadero amor fraternal. Y como leímos en 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, entregó su vida pagando por nuestra sentencia de muerte. Así encontramos la prueba más grande del amor de Dios. Y lo leemos en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sigamos nuevamente en Filipenses, capítulo 2. En Filipenses, capítulo 2 y versículo 5. Y leemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre debemos dar gracias a Dios, el Padre, y a Jesucristo por haberse despojado de su gloria para venir a sufrir terribles maltratos para pagar por nuestros pecados físicos y luego morir en la cruz, clavado en ese madero de tormento para derramar su preciosa sangre hasta la última gota de su vida por todos nuestros pecados, dándonos así la esperanza de alcanzar la vida eterna y ser sanados también de nuestras enfermedades y dolencias, ahora en esta vida, por supuesto. Realmente, dar la vida por los demás es la muestra del inmenso amor de Jesucristo hacia nosotros, algo que también sufrió el Padre al ver a su Hijo torturado y siendo asesinado. Amor, palabra amor, traducido del griego ágape, también en muchas escrituras, muchos versículos, se traduce como caridad. Caridad, lo que implica que esta es una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Esta es la primera acepción académica, ¿verdad?, sobre caridad. Dice, actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. De manera que amor solo puede significar algo verdaderamente bueno y que viene directamente de la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Y si somos uno
con el Padre y Jesucristo, solamente bondad puede haber entre nosotros, porque debemos ser amor, como lo son el Padre y Jesucristo. Nosotros debemos ser amor, porque el amor es indispensable en las relaciones del ser humano con Dios y con sus semejantes. Leamos Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22 y versículos 36 hasta el 40, dice: Maestro, le preguntaron un intérprete de la ley de Jesús, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Leámoslo también en Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12 y versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor es el gran mandamiento, nos está diciendo, dice. Y en Juan capítulo 13 y versículos 34, 35 que habíamos leído, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Y en Mateo, en el capítulo 22, versículo 13, ya hemos leído: el primero y grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la aseveración que sigue nos demuestra la grandísima importancia del amor, dice. Y de estos dos mandamientos dependen, o se apoyan, podríamos decir, toda la ley y los profetas. Nosotros podríamos llegar a tener muchas virtudes, las cuales esencialmente vienen de Dios. Y entre todas las virtudes podemos contar con todos los frutos del Espíritu Santo. Pero por definición, la virtud más importante e indispensable es el amor. Porque el amor a Dios y al prójimo dependen toda la ley y los profetas. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, virtudes, por supuesto, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Versículo 13 dice. Y luego, continuar sirviendo, primero por 1000 años en el reino de Dios en la tierra, y luego por una eternidad
sirviendo por todo el universo infinito, esa maravillosa creación de Dios que es la herencia de Jesucristo y que compartirá con nosotros, como lo hemos leído en Hebreos capítulo 1 y en Romanos capítulo 8. Hermanos y hermanas, fortalezcamos mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros ese amor absoluto que viene de Dios. Que nuestro crecimiento espiritual se manifieste amándonos cada día más entre nosotros. El amor es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Aún así, todos los frutos del Espíritu Santo deben brotar en nosotros, porque todos son reflejo verdadero de la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos. Pero, como leímos, el amor es el más grande de todos los frutos. Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y esto es posible con la ayuda de Dios. Así, Dios nos concede la paz que Jesucristo nos ofrece cada día. Que la paz sea con vosotros, hermanos. Dejando que nuestro Padre pelee nuestras batallas como lo ha ofrecido. Porque Él es el único que puede cumplir con la verdadera justicia. Él es el único que puede dar la venganza correcta por nosotros y nosotros siempre dejar que Él haga su santísima voluntad en nosotros y nosotros siempre reflejemos el amor y nunca la venganza ni el odio. Hermanos y hermanas, recordemos siempre este gran amor que hay entre nosotros y que nos une como una sola persona con el Padre y Jesucristo. Ayudémonos los unos a los otros, tengamos preferencia entre nosotros y que la paz de Dios siempre reine entre su pueblo escogido. Querido pueblo de Dios, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión. Les deseo una continuidad de sábado delicioso, en perfecta armonía. Que la paz de Dios esté con todos.